¿Sabía que todos los errores tienen una consecuencia? Sí, todos los errores tienen una consecuencia. Y bíblicamente tenemos evidencia de que todos los errores tienen una consecuencia. Pero mediante estudiar estas palabras acerca de los errores y bueno, tomé como referencia el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, donde habla acerca de David y Betsabé. Y ahí pude visualizar que realmente a veces nosotros cometemos errores y finalmente decimos, bueno, eso fue un error, yo no lo sabía, no lo pensé o me equivoqué. Claro, ese es el significado de un error. Un error es un equívoco, un error es un desacierto en una acción o algo. Pero pude visualizar que hay dos puntos de donde proviene un error. Y son dos puntos decisivos. O sea, el error puede venir por una decisión consciente o por una decisión inconsciente. Pero por lo regular, casi siempre, el error viene de una manera consciente. ¿Por qué? Porque por lo regular, antes de una persona cometer un error, hay muchas personas alrededor que le dicen, mira, no lo hagas así, eso te puede traer un problema, eso te puede traer tal situación. Claro, no voy a decir todo porque hay personas que no tienen la oportunidad de quizá que alguien le aconseje o que alguien lo concientice, pero normalmente es muy difícil. Casi siempre uno encuentra una persona que le da un consejo, que le dice, mira, no lo hagas así, hazlo así. Ok. El punto es que cuando ya a ti te aconsejan por algo, para que no vaya a cometerlo o para que no vaya a hacerlo y tú lo haces, ya automáticamente esa parte se sale de un error inconsciente porque ya te hicieron conciencia. Pero evidentemente nosotros como seres humanos siempre necesitamos tener experiencia palpable, experiencia que podamos tocar nosotros mismos y pasar por ese camino donde podamos recibir esa experiencia. Y por eso que normalmente tendemos a cometer errores. En el caso de David, según la historia o según el relato bíblico, se supone que David debería o debía estar en medio de la guerra con sus hombres, con su equipo, enfrentando la guerra. Sin embargo, relata que David se quedó en su casa, pero mientras David estaba en su casa, llega un momento que David comienza a pasearse en su terraza y mira hacia su ventana, y mirando hacia su ventana, entonces hay que ver a Betsabé, quien en ese momento estaba bañándose o se iba a bañar. Y cuando David la ve, David automáticamente la codicia, David automáticamente le llama la atención a esa mujer y la manda a buscar y la hace su mujer. David vive con Betsabé. Cuando David vive con Betsabé, pues al cabo del tiempo Betsabé le hace saber a David que ella está embarazada. Un grave error, porque Betsabé es la esposa de Urías, un criado de David, un siervo de David, del ejército de David, que precisamente estaba en la guerra. Bueno, entonces David lo que hace es que llama a sus siervos y le dice que le manden a buscar a Urías. Cuando manden a buscar a Urías, Urías llega a la casa de David. Mientras está hablando con David, David le dice, que le pregunta que cómo están allá, Joab, que cómo están los demás, lo del equipo, bueno, todo bien. Pero hay algo que se le prende a David, porque David automáticamente lo que quiso fue utilizar una astucia. Fíjate que el ser humano, desde que comete un error,
anda buscando cómo enmendar, cómo tapar ese error para que ese error no se vea. Y es algo innato en el ser humano. Desde que el ser humano comete cualquier falta, anda buscando cielo y tierra cómo tapar el error. Pero lamentablemente los errores tienen sus consecuencias. Y los errores por más que tú lo tapes, alguien se va a dar cuenta que cometiste un error. En la primera parte de esto podemos visualizar que David primero tuvo un descuido. Porque en tiempo de que los reyes estaban en la batalla, en guerra, David estaba en su casa. Ojo, cuando el creyente, esto lo vamos a llevar al plano espiritual, cuando el creyente en tiempo de guerra, en tiempo de estar en alerta, en tiempo de buscar a Dios, el creyente está ocioso, el creyente está debilitado, está en la casa, está apagado, no está conectado con su propósito. Automáticamente se le abre puerta para que cometas errores. Cuando el creyente no se conecta con el propósito, tiene muchas puertas abiertas para cometer errores. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque David debía estar en la casa, debía estar en la guerra, pero estaba en la casa. Estaba fuera del propósito. Y por lo regular, el error siempre llega o proviene de una mala decisión. Ojo, a David nadie lo aconsejó para que hiciera eso. Él le gustó y mandó a buscar a esa mujer y vivió con ella. O sea, él tomó la decisión. A él nadie lo obligó. David tomó la decisión de cometer ese error. Pero el error no era tan grave hasta que él quiso tapar el error. Porque, él cometió el error. Está bien. Ya cometió el error. Pero lo hizo peor cuando quiso ocultar lo que él había hecho. Por eso es que hay una porción bíblica que dice que el que trata de ocultar su pecado o de tapar su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Y fíjate que los errores siempre traen consecuencias inevitables. Cuando se dice inevitables es que es una consecuencia que sí o sí la va a tener. Inevitable que nadie puede evitar de que eso acontezca. Y todos los errores traen una consecuencia inevitable. El pecado de David lo llevó a encubrir con mentiras, manipulación y finalmente con asesinato. Fíjate todo lo que hace una persona, contar de que su error no salga a la luz. O sea, después que David manda a llamar a Uría y manda a Uría a que duerma en su casa. O sea, David lo que quería que David durmiera en su casa para entonces saliera a reducir que el muchacho que estaba esperando, su esposa, era de él. Pero, ¿qué pasó con David? A David, como decimos en buen sentido, se le fue el tiro por la culata. Porque cuando David mandó a Uría a dormir en su casa, David se tiró frente al palacio. Uría se tiró frente al palacio. Y ahí fue que durmió. Durmió frente al palacio. Y cuando Uría se queda frente al palacio, se lo dicen a David. David lo llama, entonces Uría le dice: ¿cómo, mi señor, en tiempo de guerra, mis hermanos, mis compañeros están allí guerreando? ¿Cómo yo voy a ir a acostarme en mi casa, a descansar, a estar con mi esposa o con mi mujer? ¿Cómo yo voy a hacer esto estando mi señor aquí? No, para mí, o sea, la lealtad que tuvo Uría no tiene precio. Y el dolor más grande fue el engaño de David. Cuando David vio que no pudo hacer que Uría durmiera en su casa y que estuviese con su mujer, David
lo que hizo fue que mandó a que pusieran a Uría frente en la batalla para que lo matasen. Lo puso en medio de la guerra, en el frente, en lo primero, en lo de adelante, para que acaben con su vida. Eso fue lo que hizo. Entonces, ahí él quiso, estuvo buscando la mil y una forma de tapar lo que hizo, ocultar lo que hizo. Por eso es que dice la Biblia que el que oculta su pecado no prosperará. Trató de ocultar tanto su error y su pecado, que al final de cuentas tuvo que cometer asesinato para tratar de que quede impune. Porque una cosa es la que el hombre piensa. A veces el hombre piensa que va a tapar el pecado, piensa que va a ocultar el pecado asesinando, piensa que va a ocultar el pecado quitando la pieza que puede en algún momento descubrirlo. Pero hay otra que no tiene pendiente en su cabeza, que sí puede descubrirlo. Y en este caso, cuando David hace esto, vemos que David se convirtió en un ser desagradable delante de la presencia de Dios, delante de los ojos de Dios, porque al cometer este acto maligno, malvado, malintencionado, hubo algo, y es que David nunca pensó que su error estaba más descubierto de lo que él imaginaba. ¿Por qué? Porque Dios confrontó a David a través de Natán, y dice la palabra que después de esto, Dios manda al profeta Natán a donde David, y le dice el profeta: hay un hombre que cometió esto, esto y esto y esto y esto y esto. Y Natán le dijo todo lo que pasó en parábola con él. Cuando David oye esto, David hace un juicio y dice: pero ¿quién es ese hombre? Dime quién es ese hombre, porque ese hombre hay que matarlo, ese hombre no puede estar vivo, ese hombre hay que hacer lo mismo con él. Sin embargo, cuando Natán le dice: ese hombre eres tú, David entendió que por más que él quisiera ocultar su error, por más que quería ocultar su problema, su pecado delante de Dios, estaban desnudos. Y es el problema de muchísimos hombres y mujeres hoy día que quieren tapar su pecado, quieren esconder sus errores, quieren tapar sus maldades. Y al final siempre habrá alguien que te va a descubrir, que se llama Dios. Nada se le oculta, ningún pecado se le oculta a Dios, porque todo está desnudo delante de Dios. Y David, por más que quiso ocultar su pecado fue descubierto. Y dice la historia que David se entristeció, su corazón se entristeció. Y aunque David se arrepintió, aunque David lloró, aunque David se humilló, la consecuencia de su error, la consecuencia del pecado, fue inevitable. Tuvo que suceder. Y mira, fíjate de algo. Ese hombre que hizo ese mal, ese mismo hombre era el que estaba presto para hacer juicio a aquel hombre que estaba hablando Natán, de aquel hombre que Natán estaba hablando. O sea, hay personas que tienen sus errores por dentro, tienen sus males, tienen sus pecados, sus demonios. Y desde que ven a otro, están listos para hacer el juicio. Están listos para condenar, están listos para hacer daño, están listos para destruir. Pero ellos no se han dado cuenta que de ese hombre que están hablando son ellos mismos, porque están en la misma condición o si no peor. Increíble. A veces, el ser tan ligero en hacer juicios para condenar a otro, sin visualizar, sin observar
nuestros pecados, nuestros errores y nuestros problemas, es un error grave. Porque Dios confrontó a David por medio del profeta Natán. David se arrepintió genuinamente, pero las consecuencias permanecieron y lo pudimos ver en la muerte del hijo. Ese hijo murió. Aunque luego Dios lo perdona, claro, Dios le perdona. Y aunque Dios en el momento se sintió desagradado de David, al final, como es un Dios de misericordia, sí pudo darle la oportunidad a David más adelante. Pero mientras tanto, él pagó la consecuencia de su error. Pero también te digo, las consecuencias del error tú la vas a pasar. Pero también tengo que decirte, hay un Dios que cuando tú te humillas, Él te restaura, elimina tu historia, cambia tu historia y transforma cuando hay una humillación genuina, cuando hay delante de Dios un arrepentimiento genuino. Dios transforma el panorama y te hace ser un hombre nuevo. Así que en esta hora vengo a decirte, aunque grande haya sido tu error, aunque la consecuencia tú la estés pagando, alguien quiere ayudarte a que puedas arrepentirte y a obtener la gracia y el perdón del Espíritu Santo. Así que Dios te bendiga. Si este video te ha ayudado, pues escríbenos en los comentarios, síguenos para más y que siempre la paz y la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Muchas bendiciones.